Buenos días, compañeros. Hoy, siendo las 10:25 del día de hoy, nos encontramos en la primera conferencia del SECA. Hoy, en la primera conferencia, nos encontramos con el ingeniero Oscar Barrientos, que es el gerente de servicios técnicos para Latinoamérica de Meyer Sound. Ahora les voy a dar una pequeña descripción acerca de él. Es el ingeniero mecánico eléctrico, con estudios de maestría en instrumentación acústica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, él se encuentra trabajando en el grupo de instrucciones de Meyer Sound, que también es una de las, ¿cómo decirlo?, una de las perfectas participantes, en el cual además brinda el soporte técnico a clientes nacionales e internacionales, sumando más de 24 años de experiencia en sistemas de refuerzo sonoro y educación. Ha colocado a ingenieros de mezcla de diseño en el sistema de refuerzo sonoro, que uno de sus artistas más famosos internacionales con los que ha trabajado ha sido desde Marc Anthony, Maluma, J Balvin. También ha trabajado con producciones en el área de diseño y optimización de sistemas para integrar giras internacionales de la marca, como, ¿qué les puedo mencionar, no? Paul McCartney, además también Maluma entra en esa parte, volviéndola a repetir. Además, ha participado en shows de diferentes artistas en el medio de visitas pastorales en México y Perú, si no me equivoco. Que en estas bandas entra Metallica, The Rolling Stones, Roger Waters, Def Leppard. Además, ha estado en festivales famosos, como el Corona Capital en la Ciudad de México. Y ahorita vamos a pasar a hablar un poquito de su ponencia, que es analizando los fundamentos del diseño de sistemas sonoros. ¿Qué les puedo decir yo? Vamos a pasar con el ingeniero Oscar Barrientos para que empiece a dar esta bonita. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar por acá. Muchísimas gracias por la invitación al SECA 2021. Todavía en la modalidad no presencial, sino virtual. Pero bueno, esperemos que esto empiece a cambiar poco a poco de la manera más segura y que podamos acompañarnos de su presencia y de estar todos juntos en algún recinto, porque esto de interactuar por medio de una pantalla y a través de la tecnología no está mal, pero como humanos siempre buscamos interacción. Y más aquellos que nos dedicamos un poco a la educación, el no tener las reacciones, hablando físicamente de quienes están acompañándonos, es muy complicado. Estoy muy acostumbrado a ver cómo reaccionan las personas ante la información y así nos han quitado un poquito eso. Pero como sea, es un gusto estar por acá y pues vamos a compartir hoy un tema, pues no diría que es nuevo en sentido de tecnología, pero sí nuevo en el auge de lo que pues está hablando ya como las nuevas aplicaciones de sistemas de sonido para espectáculos. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que participan detrás del SECA y que sé que es un grupo bastante nutrido. Y como siempre, agradezco la invitación de ustedes para Meyer Sound y agradezco a Meyer Sound que nos permite también participar de esta. Así es que, no sé, ¿podemos iniciar o...? Adelante, ingeniero, la página Ok, está de usted. muchas gracias. Y otra vez, bienvenidas y bienvenidos a todos. Voy a compartir mi pantalla. Necesito, por favor, que me dejen saber si se está compartiendo de la manera adecuada. Este, Creo que sí, ¿verdad? Sí, ¿Están viendo ya mi pantalla? sí, ya la estamos viendo. Muy bien, pues nuevamente gracias al SECA, gracias a Meyer Sound, gracias a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Y el tema que nos trae hoy a reunirnos en este modo es analizando los fundamentos de diseño de sistemas de sonido envolventes. Entonces vamos a hablar un poquito de los fundamentos. Debo aclarar que no soy experto en psicoacústica como para tratar de profundizar en el tema respecto a cómo el ser humano percibe los sonidos en un ambiente tridimensional. Tengo nociones, pero no soy experto, pero sí tengo experiencia en poder hablar con ¿Cómo se ustedes llama? para ver el tema de cómo trabajan los Sí, sistemas de sonido, no solo en el sonido envolvente, sino en cualquier manejo más lo sistema, físico pero que aquí vamos a dedicarle un poquito a cómo se ve desde esta perspectiva. Entonces, parte de lo que estaremos analizando está en esta descripción, en donde pues menciono que recientemente han surgido tecnologías que nos permiten ahora explorar con mejor tecnología las posibilidades artísticas de un ambiente sonoro envolvente. Me parece que es primordial conocer y ensayar los principios
por los cuales se comienza a cimentar el desarrollo del diseño de sistemas de refuerzo sonoro orientado justamente a estos sistemas para tener un lienzo en blanco con lo que los artistas sonoros, hablando de productores, hablando de ingenieros, hablando de técnicos, hablando de artistas, puedan mostrar el arte a través de estos sistemas, generando experiencias increíbles. Entonces, en esta sesión vamos a charlar sobre algunos de los principios que se empiezan a ver que están usándose en el área del diseño de sistemas de refuerzo sonoro envolventes. Quiero también de una vez aclararles, y creo que es algo que merece la atención, que la física no ha cambiado, ¿verdad? La física sigue siendo la misma, la propagación del sonido sigue siendo la misma, la percepción de nosotros como seres humanos ante el sonido sigue siendo la misma, la acústica de los recintos sigue siendo la misma, así es que no estamos sino más que ante una nueva aplicación que se le da una orientación para sentir un ambiente de un sistema envolvente, de que ustedes estén en un sistema inmersivo. Eso es muy importante aclararlo porque a veces creemos que con las nuevas tecnologías algo ha cambiado en la física, ¿no? Algo ha cambiado que dicen, no, bueno, este sistema es diferente. ¿Diferente en qué? La física sigue siendo la misma, la atenuación de las altas frecuencias por la temperatura, la humedad, la altitud, la distancia sigue siendo la misma, eso no cambia, la física no ha cambiado. Más bien, yo creo que lo importante a analizar aquí es cómo, como técnicos, como ingenieros, como operadores, como artistas, nos vamos a enfrentar a esta tecnología y ante ello yo procuro siempre no olvidar los principios, ¿no? No olvidar los principios, como dije, físicos, de los cuales se rige cualquier sistema, pero ahora vamos a orientarlo hacia estas nuevas herramientas que nos brinda la audiencia. Dentro de lo que vamos a ver está obviamente la bienvenida que ya les dimos a todos ustedes. Hay algunas preguntas de sistemas envolventes, algunos métodos. Hay una pequeña introducción a los fundamentos de estos sistemas, algunos ejemplos. Hablando nuevamente de preguntas, pues, ¿qué sería un sistema de inmersión? ¿De cuántos canales se necesita? ¿Qué son las estéreo o con sistemas que tienen fuentes correlacionadas o no correlacionadas? ¿Cuáles son los fundamentos de la radiación de los sistemas de sonido en cuanto a cobertura? Un par de conceptos que yo creo que algunos de ustedes ubican. Esto viene de Bob McCarthy, que es uno de los instructores senior de Meyer Sound. Algunos otros son tomados también del buen Magoo, que también ha aportado muchísimo a la industria con la manera de visualizar las herramientas que tenemos hasta ahora. Y bueno, vamos a ver algunos calculadores que no intentan más que cimentar un poco las bases de qué podríamos llegar a analizar respecto a la ubicación y orientación de algunas cajas. Entonces, bueno, yo creo que cuando aparece una nueva tecnología, muchos nos preguntamos sobre esta, ¿no? O sea, esto, ¿cómo se va a usar? ¿Qué aplicaciones tiene? ¿Qué principios debemos cuidar o qué consideraciones debemos tomar en cuenta para usar de la mejor forma esta tecnología? Y bueno, aquí podemos hacernos algunas preguntas. Estas son solo algunas de las que yo creo que muchos nos hacemos. ¿Qué hace que un sistema sea de inmersión? O sea, ¿cuándo le puedo llamar a un sistema de inmersión y cuándo no? ¿Qué consideraciones se deben hacer en términos del número de canales o altavoces? O sea, ¿cuántos altavoces debería tener? ¿Qué principios de diseño aplican? ¿Cómo podemos, como técnicos o ingenieros de sonido, abordar estas tecnologías? Entonces, creo que debe haber más preguntas en su escritorio, en su mente, que pues pueden surgir a la hora de enfrentarse a estas tecnologías y más cuando ya te enfrentas a planear o a diseñar sistemas de inmersión, ¿verdad? Es importante mantener esas preguntas y creo que es más importante contestarse esas preguntas porque a veces como seres humanos no las hacemos y después decimos, bueno, está buena la pregunta, pero ya no trabajé en ella para tratar de contestarla. Eh, hay muchos métodos que tratan sobre sistemas multicanales o de inversión. Aquí hay algunos de ellos. Está el DBAP, que es Distance Based Amplitude Panning, que es control panorámico en amplitud basado en distancia. Ya el mismo nombre nos está dando un poco de información de qué trata este método. Está el VBAP, que es Vector Based Amplitude Panning, es un control panorámico en amplitud basada en vectores. Como ustedes ya saben, un vector tiene magnitud, dirección y sentido.
Algunos nada más lo detectan como una magnitud y una dirección, y ahí va también el sentido, pero bueno. Eh, el Wave Field Synthesis, que es una síntesis de campo o de frente de onda, es algo que, a pesar de que quizás sean algunos de estos nombres nuevos para ustedes, estas técnicas tienen ya un buen rato con nosotros. No podemos hablar de un par de años atrás, sino muchos años atrás. Está otro que es el Object Based Audio, audio basado en objetos. Hay otra tecnología que yo creo que ubican muy bien de micrófonos, que es el Ambisonics, pero así como tiene micrófonos, también tiene sistemas de reproducción. Y bueno, hay otros, ¿no? Como un poco lo que la marca también propone, que es el Space Map, que, bueno, habla por ahí de 20 años del audio origami, que eso fue anunciado en el 2013. O sea, imagínense que en el 2013 se hablaba de 20 años del audio origami, o sea, ya tenía un tiempo atrás. Solo que como muchas cosas, a lo mejor ahora están un poco más de moda, pero muchas empresas vienen trabajando desde hace un rato y aquí está uno de los casos, ¿no? Entonces pueden ver algunas imágenes que pueden ilustrar un poquito de lo que se trata. Por acá tenemos una configuración en estéreo y pueden ver que pues hay el movimiento de una fuente virtual. Yo creo que muchos de ustedes conocen esto y dicen, bueno, eso es como cuando tenemos un sistema estéreo y empezamos a panear del lado izquierdo, lado derecho, etcétera, ¿no? Por acá tenemos otro sistema en donde se ven tres fuentes reales y por ahí una virtual, en donde básicamente este tipo de metodología dicen, bueno, si tú tienes tres puntos, tú puedes hacer que la fuente se A ver, pueda checa ubicar dentro de estos tres elementos, ¿no? Ubicar la fuente en ellos. no. Y hay Uy, algunos otros, como vemos por ¿qué acá, pedo que con tus fuentes, güey? se basan también un poco, es un poco similar a esto, como en triángulos, que a partir Checa de para ellos allá. tú puedes ubicar una fuente que tenga igual nivel, lo cual significa que no Ve porque por me otro lado. vaya hacia una de esas fuentes va a sonar más esta nivel, sino mantiene el nivel de presión sonora con tal de que se sienta una mejor interacción, o la variación Ah, es ok. muy acorde a cómo Nada más los de atrás. se sentiría mejor el movimiento de las fuentes. Y bueno, estos son algunos de los métodos. Como dije, la idea de hoy no es charlar sobre ellos, tampoco me encuentro en una posición como para poderlo Esta hablar prende sola, ¿no? de una muy buena forma con ustedes, Pero no prende pero como si es fuera de importante en que tu, conozcan que hay en tu diversas atrás. metodologías para tratar de lograr esto. Afortunadamente, hemos estado muy cerca de algunos visionarios que nos han mostrado la manera en No que creo. están pensando sobre esta tecnología y Jerónimo, ¿qué pasó? cómo abordar y pues usar estas nuevas herramientas. Aquí hay un ejemplo de mi compañera Janina, que ha trabajado desde hace algunos años en sistemas inmersivos. Hay una foto en el centro que fue, de hecho, en Ciudad de México, donde hicieron un concierto inmersivo. Y bueno, han habido muchos paneles con compañeros de la marca en donde ellos han aportado sus ideas sobre el uso, sobre las técnicas Ya me lo van a comprar. y pues filosofías un poco incluso detrás de lo que ¿Y es con qué mouse el está jalando? diseño y el uso de ¿Sí sistemas está jalando? envolventes. Entonces, más adelante, al final de la presentación, voy a poner una lámina, una diapositiva que tiene muchos códigos QRs en donde pues les invito a que ustedes visiten esas páginas donde hay videos y mucha información respecto a estas tecnologías de parte de la marca hacia la industria. Y bueno, ¿cómo percibe nuestro cuerpo, el ser humano, cómo perciben los sonidos? Como dije, no soy un experto en psicoacústica, pero obviamente tenemos los principios. De este lado, tenemos una persona como vista desde un dron, desde la parte alta, y tenemos una pequeña fuente. Y es obvio, y todos tenemos mucho sentido común en este sentido, que si estamos ante la presencia de una fuente sonora, esta fuente, dependiendo su ubicación, va a llegar primero a uno de los oídos de este sujeto. Entonces, obviamente aquí podrían decir, bueno, Oscar, si yo veo esta imagen, sé que el sonido va a llegar primero a su oído izquierdo y después va a llegar al sonido derecho. Hay muchos términos que aplican aquí ante esta imagen. Pueden ver que también por acá hay otro ejemplo en donde tenemos no una fuente, sino dos fuentes. Y pues tenemos una especie de trayectorias directas, como si de un láser se tratara, desde el centro de esta fuente hacia cada uno de los oídos de este sujeto que está por aquí. Obviamente el sonido no atraviesa de forma directa al ser humano y llega internamente al otro lado del oído, aquel que no esté tan directo a esta fuente, o expuesto a la fuente. Obviamente está rodeando el sonido la cabeza, dependiendo cómo está proyectándose el sonido, el ángulo de incidencia del sonido respecto a la persona. Y
va a rodear su rostro y va a llegar al oído contrario, y por otro lado va a tener una trayectoria directa hacia el oído más expuesto a la fuente. Entonces, bueno, eso es algo que creo que muchos pues ya tenemos sentido común en ello. Lo interesante es que aquí aplican estos términos, un tiempo, algo llamado espectral, que es una sombra acústica, y algo llamado nivel ILD. Entonces, el ITD, el tiempo ITD, es la diferencia de tiempo entre los oídos. El espectral se trata de una sombra acústica. Como dije, y si imaginamos esta sola fuente, pues la fuente va a llegar de manera directa al oído derecho de este sujeto, pero va a crear una especie de fuente hacia el otro oído. Dependiendo obviamente del ángulo que tenemos de parte de la fuente, pues va a tener más o menos sombra, porque imaginen que este altavoz está totalmente del lado derecho del sujeto, el sujeto sigue viendo al frente, pues va a haber una sombra diferente y en diferentes frecuencias al oído que no está expuesto directamente a la fuente. Esto creo que es algo que todos nos imaginamos de una manera sencilla y natural, de, bueno, hay diferencias, todos hemos estado expuestos a estas diferencias cuando van por la calle, cuando están con los amigos, cuando están en una fiesta, ahora no se reúnan tanto, pero cuando estábamos en fiestas y cuando estemos en fiestas en el futuro de una manera segura, seguramente vamos a experimentar todas estas sensaciones. Hemos nacido con nuestros dos oídos, la mayoría de las personas han nacido con el sistema de audición listo para usarse, entonces tenemos mucha experiencia en esto, no es nada nuevo más que la manera de visualizarlo y pues declarar estas variables, ¿no? El tiempo entre los oídos, la diferencia de nivel entre los oídos y la sombra acústica debido a justamente el obstáculo que tenemos que es la cabeza, esperando que siempre la tengamos en posición. Hay otra serie bueno, otro término que es el HRTF, que es el Head Related Transfer Function, que es la función de transferencia de la cabeza, que habla cómo la oreja y todas las protuberancias que tenemos en ella ayudan a colectar los sonidos y reflejarlos directamente hacia el canal auditivo, y esto nos permite tener también una manera de poder distinguir los sonidos, ¿no? Ahí podemos hablar que esto obviamente incurre tanto en lo horizontal como en lo vertical para ver cómo estamos percibiendo los sonidos. Muchos de los estudios que se hacen en HRTF tienen que ver con una posición en un ángulo azimut, que es como un ángulo horizontal, y después una elevación para ver cómo perciben nuestros oídos. Esta serie de gráficos muestra cómo es la respuesta del oído ante diferentes ángulos de escucha de una fuente, verticalmente hablando. Entonces, esta función de transferencia de la cabeza de una persona, obviamente es diferente para cada una de las personas. Entonces, entre más nos acerquemos a su modelo de HRTF, ustedes van a tener una mejor percepción. Si, por ejemplo, se trata de usar un par de audífonos y poner esta función de transferencia para que ustedes sientan que el sonido viene de una dirección diferente en cada momento. Entonces, bueno, estas son un poco lo que podemos considerar a grosso modo de cómo escuchamos en el sentido vertical y horizontal. Y obviamente la combinación de ambas cosas es lo que pasa en la vida real, ¿no? Cómo estamos percibiendo lo horizontal y también en la parte vertical. Les invito a hacer un pequeño ejercicio en casa en el momento que ustedes vean prudente, en donde yo lo he hecho, con un simple celular a veces u otra fuente. Ustedes pueden cerrar sus ojos, mantener su cabeza fija y pedirle a alguien, un compañero, alguien de su familia, que pueda hacer algún sonido y que pueda moverlo sin que ustedes sepan exactamente en qué momento están moviéndolo y hacia dónde lo están moviendo. Y les invito a tratar de que ustedes traten con su dedo de apuntar a dónde creen que está la fuente, y que la persona que está haciéndoles esta prueba a ciegas pueda mover la fuente desde arriba, abajo, a un lado, al otro, y ustedes puedan seguirlo y ojalá puedan grabar un pequeño video, y ahí van a ver cómo nosotros, los seres humanos, somos muy buenos en reconocer los sonidos, ¿no? Yo a veces cuando voy caminando por la mañana en la calle haciendo ejercicio, escucho el canto de los pájaros, de las aves, y trato de decir, ok, para mí esa ave está por acá. Y entonces después la trato de buscar y localizarla, y normalmente tenemos muy, muy buena resolución. Yo creo que es parte de la evolución de la supervivencia del ser humano, ¿no? El que podamos reconocer los oídos y correr hacia el lado que debemos cuando nos
queremos alejar de un peligro. Bueno, es una pequeña reseña. Hablando un poco más de esto, cuando tenemos un sistema estéreo, todos creo que estamos muy relacionados con un L y R en un estudio o incluso cuando están mezclando en algún lugar, pues uno utiliza un control panorámico que lo único que está haciendo es controlar el nivel que le enviamos a cada una de estas fuentes. Y con ello estamos ante la presencia de un pequeño movimiento horizontal, dependiendo de la posición de los altavoces, para poder hacer esa ubicación de una fuente virtual que está representada en color amarillo entre dos fuentes, ¿verdad? Ustedes están aquí al centro, hacen un paneo hacia un lado o hacia otro y están moviendo esa fuente virtual. Dentro de lo que vimos en la diapositiva anterior, obviamente aquí no estamos jugando al mover esta fuente virtual con una diferencia de tiempo, ni tampoco estamos jugando con una diferencia en la sombra acústica de la cabeza. Lo único que estamos haciendo es jugar con la diferencia de nivel, como hemos declarado y todo el mundo sabe, ¿no? Ese es el control panorámico. ¿Qué pasaría si queremos mover esta fuente entre esos altavoces, pero en lugar de jugar con un control panorámico, hagamos el ejercicio de tener más fuentes en medio, más altavoces en medio? De tal manera que si tu plan es ubicar una fuente donde está esta pequeña esfera, pues al colocar un altavoz ahí, pues no diría que virtualmente estás colocando la fuente ahí, literalmente estás colocando la fuente que se está reproduciendo a través de ese altavoz en esa ubicación. Y al tenerlo natural, pues obviamente sí están jugando la diferencia de tiempo, la sombra y por supuesto el nivel de manera natural. Entonces pueden imaginarse que entre más altavoces ustedes tengan por aquí, tienes más resolución sobre la ubicación de las fuentes. Esto no quiere decir que pongan un número infinito de fuentes entre L y R, solo quiere decir que si pones dos fuentes, a poner tres fuentes, a poner cuatro fuentes, a poner cinco fuentes, a poner seis fuentes, la sensación de que la fuente está en una ubicación más precisa en lo horizontal, pues va a ir creciendo, ¿no? Eso es creo que hasta de sentido común. Y naturalmente van a interactuar las diferencias de tiempo, el nivel espectral la sombra espectral y el cambio de nivel. Entonces creo que esto hace mucho sentido en pensar, ok, pues cuando quiero mover una fuente, que si tengo más altavoces en medio, pues puedo ubicarlo en alguno de esos altavoces o en medio de los dos, como haciendo un paneo solo entre dos de esas fuentes y ubico mejor una fuente en esa zona del espacio, ¿no? Muchas veces, y de hecho cuando como ser humano, como técnico, empecé a enfrentarme a sistemas envolventes, pues yo me preguntaba, ¿cuáles son los principios que aplican? ¿Cómo puedo enfrentarme yo a esta tecnología? Y muchas veces en el pasado solía hacer algunos dibujos en un cuaderno, solía hacer algunos bosquejos y después se me perdían esas hojas y pues así mismo se perdían un poco las ideas, ¿no? Quedaba nada más la experiencia, lo que quedaba en la memoria permanente de ese recuerdo, pues lo utilizaba después. Y desde hace un tiempo lo que he hecho es que de mis ideas, de las ideas que se plasman en la cabeza, hago algunas imágenes. Entonces, aquí les quiero compartir algunas imágenes que empecé yo a hacer, pues haciéndome algunas preguntas respecto a sistemas envolventes. Y obviamente la primera imagen dice, bueno, tú tienes un sistema left-right, pero imagínate que estén muy cerca las dos fuentes. Pues, ¿qué tanto te da la sensación de movimiento si haces un control panorámico, ¿no? Si están muy cerca las fuentes. ¿Qué tal si las alejamos más y más y más? Obviamente aquí los altavoces están en una representación no real porque el sujeto está viéndose de arriba, los altavoces están como viendo hacia el cielo, pero creo que todo el mundo podemos pues ponernos en una posición similar para en cualquiera de esos casos empezar a hacernos preguntas, ¿no? Ahí está incluso el qué pasa si los pongo demasiado separados, ¿no? También pensé en que, bueno, ¿por qué no pongo un sistema LIR y pongo el mismo sujeto y me empiezo a alejar del sistema left-right? Yo sé que muchos dirían, Oscar, pero tu sistema está apuntando de frente, debería no estar apuntando hacia los sujetos. Bueno, si lo quieren ver de esa manera, pues sí, pero
es nada más una representación por el momento. Y en alguna diapositiva recuerdo que sí lo giré, así es que no se preocupen. En cada caso, obviamente, siempre va a estar trabajando lo del HRTF, la transferencia a la cabeza y estas diferencias de tiempo, la sombra acústica y el nivel, ¿verdad? ¿Y saben qué hice aparte? Pues puse una especie de compás en el centro de esta caja que también estaría en discusión de ahí proviene, ese es el punto de origen del sonido en general. Es creo que un tema para debatir después, pero como punto de arranque, como punto de referencia, puse como si fuera la punta de un compás aquí y tracé un segmento de circunferencia, un arco, tocando al primer oído, ¿verdad? Y desde ese mismo punto tracé una línea directa hacia el oído derecho y hacia el oído izquierdo, nuevamente como atravesándole la cabeza al tipo, porque sabemos que no va a pasar eso, sabemos que va a rodear la cabeza, solamente es como un punto de partida, no se preocupen. Con esto me doy cuenta que aquí hay una diferencia de distancia, porque vean que este segmento de circunferencia pues está basado en este punto y esta distancia al oído. Y pues esto me está indicando que hay una diferencia de distancia que será mayor porque va a rodear la cabeza, pero aquí ya nos está indicando eso. Si comparo esto con la última ubicación de este sujeto virtual, vean que aquí tracé también un segmento de circunferencia con el radio desde el altavoz hasta el oído derecho. Y entonces, al hacer esto, noto que la diferencia de tiempo es menor. Incluso, también podríamos decir, Oscar, y no solo la diferencia de tiempo es menor, sino que también hay un cambio en la sombra acústica de parte de esta fuente derecha hacia el oído izquierdo. O sea, no es la misma sombra acústica que tengo hacia el oído izquierdo de parte del altavoz derecho en esta posición que en esta posición. Obviamente no es igual. Y a eso le tendríamos que agregar el patrón de directividad que tiene esta caja también. O sea, hay una combinación de cosas en esto. Y de eso se trata esta charla, de tomar conciencia de cuáles son los aspectos físicos que están trabajando tanto en la posición de un sujeto como en la posición de una caja. Y bueno, pues me doy cuenta con este pequeño ejercicio que a más distancia de incluso una fuente, aunque yo tengo un left-right aquí, podemos imaginar solamente un lado, a mayor distancia, la diferencia de tiempo, esta diferencia de tiempo intervalar, va disminuyendo. Y obviamente también la sombra acústica va cambiando. Eso es solo como para tener un punto de partida, ¿verdad? Aquí me imaginé justo lo mismo, en donde ahora, como la primera pregunta era, ¿cómo cambia nuestro sistema left-right si estamos separando más las cajas? Y pues ven que aquí hay una pequeña diferencia de tiempo. Aquí, al separar un poco más las cajas, aumenta. Nuevamente, tomen en cuenta que puse un compás partiendo de este punto central hacia el oído derecho. Sigue siendo lo mismo y tengo este segmento de circunferencia. Vean que aquí al separar más las fuentes cambia. Al separarlas más nuevamente cambia el tiempo entre los oídos y nuevamente por acá cambia más. Y obviamente también va a cambiar la diferencia en cuanto a la sombra acústica. Entonces, es algo que está presente en este tipo de sistemas y pues es bueno analizarlo. Para aquellos que estaban preocupados de que no estaba dirigiendo las cajas hacia el individuo, aquí está la imagen para que no tengan pesadillas con respecto a eso. Incluso aquí también las volteamos y pues bueno, básicamente el interés era mostrarles un poquito lo que en el sentido horizontal estaríamos analizando, ¿verdad? Eh, Aquí tenemos un último ejemplo en donde, como pueden ver, hay una especie de triángulo por aquí y se empieza a analizar cómo hay diferencias de tiempo también entre las dos cajas y pues lo mismo por acá respecto ahora como la distancia de que tiene el sujeto y la distancia entre las cajas, que es a veces se trabaja con el sweet spot basado en un triángulo equilátero, ¿no? Como para saber que es una muy buena posición. Es un poco del análisis de lo mismo que estuvimos viendo antes. Ahora, ya en un sistema de inmersión no tenemos nada más la situación de la diferencia de tiempo, la sombra espectral o la sombra acústica y la diferencia de nivel, sino también estaríamos ante la presencia de la ubicación vertical de esas fuentes y pues entraría lo que serían las HRTFs de cada uno de nosotros. Y luego los sujetos están en diferentes posiciones y hay más altavoces a su alrededor. Esto no pretende decir que esa es la cantidad de altavoces que ustedes deberían tener, sino
nuevamente son ideas que venían a mi cabeza de, bueno, y no voy a tener una fuente, voy a tener más fuentes. Y no lo pude representar en tres dimensiones, pero decía, puedo tener fuentes en el piso, fuentes a la altura del oído, fuentes más arriba de la altura del oído y fuentes en el techo y total que hacer una especie de rejilla de altavoces por todos lados, incluyendo la posibilidad que esto es de locos, no me tomen a mal que esté alucinando, pero dije, así como en las cámaras anecoicas, tú a veces flotas en una malla y tienes también las púas abajo que te ayudan a atenuar las reflexiones. O sea, así mismo podríamos pensar de que te metas en un lugar y te subas una malla y tengas altavoces debajo. O sea, no sé, ya lo que eras así como para analizar y demás. Además, los sujetos no solo van a estar en medio, los sujetos van a estar en cualquier posición dentro del recinto. Entonces, todo lo que acabamos de discutir como las bases, porque como les dije, no estamos aquí para hablar de psicoacústica, pero sí como para hablar de los principios físicos que están trabajando en esos sistemas, pues aquí están presentes las HRTFs, de cómo la oreja dirige los sonidos hacia el canal auditivo, de las diferencias de nivel y de tiempo en lo horizontal y de la sombra acústica que podemos tener ante cualquier ubicación de una fuente, no nada más en lo horizontal, sino ya en un ambiente tridimensional. Y bueno, para empezar a ambientar un poquito, ya no con esta parte de la percepción y los fenómenos que pasan en nosotros, podemos empezar a ver algunos sistemas. Aquí, al lado derecho, bueno, al lado izquierdo siempre nos van a recordar la diferencia de tiempo, la diferencia de nivel y la sombra acústica y el HRTF que está simbolizando con esta imagen. Este, al lado derecho podemos ver una vista superior como de un dron de uno, 2, 3, 4, 5 altavoces que están en un lado de este recinto en color como, ¿qué será? Como morado. Luego, ese mismo recinto lo hemos trabajado con predicciones y están aquí una, dos, tres, cuatro, cinco predicciones. O sea, es el mismo recinto, nada más que con predicciones en los diferentes altavoces. Esta es una imagen de un programa que es Map 3D que nos permite en tres dimensiones ver cómo proyecta el sonido desde estos altavoces que tienen cierta altura y cierta inclinación en esta superficie, una especie de lienzo que es la zona en donde vamos a estar como escuchas, pues percibiendo el sonido de estos altavoces. Entonces piensen que este es una especie de lienzo levantada del piso a nivel del oído y estamos viendo la predicción por acá de la caja que está al extremo superior, que sería la caja derecha, porque recuerden que es una vista aérea. Después tenemos la predicción de la caja que le sigue hacia abajo, la predicción de la caja del centro, la predicción de esta otra caja y la del extremo izquierdo visto desde la parte del frente. Entonces, lo que estamos queriendo que se muestre aquí es que si nosotros queremos crear una sensación de un espacio envolvente en términos de sonido, cada una de las fuentes debería hacer lo mejor por cubrir a toda la audiencia. Porque definitivamente si yo ya no escucho un altavoz y parte del efecto que quiero lograr es que ese altavoz me dé una sensación, pero si no me cubre, pues pierdo la sensación, no hay de otra. O sea, estaría atenuada quizá tal vez esa sensación también, porque pues cuando ya sale uno de cobertura, el nivel va cayendo mucho y entonces alcanzaría a escuchar algo, pero no sería la sensación que tú quieres como cuando te estaba cubriendo esa fuente. Entonces hay que tomar estos principios en cuenta también en el ámbito ahora, como estamos viendo, de la cobertura de los altavoces. También debemos ver esto en términos de las bajas frecuencias. Como estamos ante la presencia de sistemas de inmersión, sistemas de altavoces distribuidos, a veces podemos también pensar en distribuir algunas fuentes de baja frecuencia. Estos pequeños cuadros amarillos que ven ustedes por acá, también es una idea de ubicación de fuentes en el mismo espacio grande que hablábamos hace un momento, pero bueno, aquí se están colocando y se están reproduciendo todos al mismo tiempo. Entonces, quizá no sea tan buena idea, aunque tengas un montón de subwoofers rodeando, prender todos porque generas un caos, generas mucha interacción en baja frecuencia, algo que en términos de refuerzo sonoro nosotros tratamos de evitar, ¿verdad? Acá a lo mejor la idea de poner subwoofers es como también tener la posibilidad de que la baja frecuencia pueda ir
como rotando un poquito, si se trata de que, no sé, quieres generar que un helicóptero está dando vueltas o una cosa similar. Si quieres tener una mejor cobertura y sensación de baja frecuencia, a lo mejor un arreglo de estos te puede ayudar a tener la mejor cobertura, porque así como en la alta frecuencia buscamos cubrir lo mejor posible a toda la audiencia, también debería ser en la baja frecuencia para que todos tengan una sensación de esas bajas frecuencias. Es válido, a pesar de que aquí ven que están los altavoces rodeando a la audiencia y les digo que no es buena idea poner todos al mismo tiempo con una señal correlacionada, es válido sí pensar en que cada una pueda tener diferentes fuentes. Y entonces, si yo escucho a una fuente que tiene bajas frecuencias en esta sección del recinto, si vemos que este es el frente, esta es la parte de atrás y estos son los costados, pues a lo mejor es buena idea que un subwoofer acompañe a una fuente que esté por allá para generar alguna sensación. O sea, no es mala idea distribuirlo, lo que creo que sería mala idea es poner el mismo sonido en todas las fuentes porque generarías un caos. Si tu idea es generar ese caos y tener una sensación de este tipo, pues también es válido, pero no sé qué tipo de fuente pueda comportarse el que tenga un montón de fuentes distribuidas, ¿no? Hablando fuentes musicales o hablando fuentes, no sé, como los pasos de un elefante o un helicóptero, o sea, es como pensar naturalmente cómo suceden las cosas. Hablando del helicóptero, también pueden ver aquí que los altavoces están con una formación circular, porque a lo mejor en algún momento quiero generar la mejor sensación de que un objeto esté rodeando a la audiencia. Entonces, ¿qué más que hacerlo con esa configuración? ¿No? Y de esa manera tú puedes hacer que rote el helicóptero. A lo mejor tendrías algunos subwoofers distribuidos alrededor también para que conforme pase el helicóptero por esa zona, ustedes puedan sentir y tomar esa sensación. Y tomen conciencia también que muchas veces cuando estamos en la calle o incluso en la casa y estamos escuchando que se acerca un helicóptero, dependiendo de tu ubicación, vas a tener reflexiones de paredes, de edificios que te dan una sensación como rara de cómo viene el helicóptero, ¿no? Porque muchas veces dices, yo lo escucho allá, pero tal vez lo que estás escuchando es la reflexión del helicóptero porque este no tiene todavía un sonido directo hacia ti porque hay una sombra acústica de parte de un edificio que está del lado del que viene el helicóptero. No sé si me expliqué bien, pero a veces tú escuchas más las reflexiones de las paredes de las casas o edificios aledaños y no tienes un sonido directo. Entonces hay que pensar también en ese tipo de efectos, porque a veces tal vez te conviene tener un sonido de un lado y otro en el contrario para justamente generar esa sensación. Pero nuevamente, es poner para mí atención en cómo naturalmente estamos escuchando las cosas y cómo trataríamos con esta tecnología de imitar de la mejor manera estos fenómenos, ¿no? Imaginen también una pequeña abejita con un poco de realidad aumentada que quieran ustedes que se esté moviendo alrededor. O sea, cómo ubico las fuentes, de qué manera para poder generar esa sensación, ¿verdad? Estamos avanzando en justo empaparnos un poquito de eso para también llegar a estos casos en donde tenemos un auditorio muy grande o una arena en donde queremos generar una sensación de sonido envolvente. Entonces, a lo mejor tienes una serie de arreglos lineales en el frente que quieres usar para que se pueda distribuir mejor a los instrumentos que van a ser reproducidos por estos sistemas. ¿Cómo complementas esto con altavoces debajo de los balcones para cubrir esa zona? ¿Cómo complementas esto con las zonas cercanas al escenario que están a lo mejor en un extremo contrario de un line array? Entonces, todo eso habría que pensarlo para ver qué sensaciones vamos a lograr tener en cualquier punto de la audiencia y cómo podemos trabajar un diseño como este, ¿verdad? Quiero comentarles aquí que hablando de sistemas envolventes, a mí me gusta muchas veces buscar la definición de las cosas para saber de qué estamos hablando. Y aquí envolvente del diccionario de la Real Academia Española nos habla de que es un adjetivo que significa que envuelve o rodea, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un sistema envolvente, quiere decir que nos envuelve o que nos rodea. Y la palabra inmersión, pues es una palabra femenina, acción de introducir o introducirse plenamente en un ambiente determinado. No sé si la F esté diciendo femenina, estoy confundido ahí un poco, pero bueno, es la acción de introducir o introducirse plenamente en un ambiente determinado. Estamos haciendo una inmersión en un espacio con altavoces, ¿verdad? Aquí tenemos un ejercicio en donde estamos viendo un grupo de personas, estamos viendo una serie de altavoces por ahí distribuidos
bueno, pues ya están hablando de envolver a la gente o tener una inmersión de parte de la gente en este sistema para generar estas sensaciones. Y tengo un pequeño ejemplo para motivar el sentido común como humanos que podemos tener ante una perspectiva de un ambiente envolvente. Vamos a imaginar que estamos celebrando algo, que ya se pueden hacer reuniones y que, bueno, me gustaría a lo mejor poder tener dentro de esta celebración a un grupo de mariachi que esté por ahí tocando algunas fuentes, ¿no? Entonces, se me ocurre también decirle al mariachi, oye, pues, ¿por qué en vez de que te ubiques en una sola posición, pues ustedes se distribuyen para que todas las personas puedan percibir un poco de su acto, ¿no? Entonces, si lo hago de esa manera, tenemos aquí la pregunta de, ¿este será un sistema de fuentes envolventes? Es decir, el mariachi lo he distribuido de alguna manera para que todas las personas puedan escuchar un poco de cada una de las fuentes y que todos sientan esta sensación de que están distribuidos. Entonces, esto parecería que tiene la forma de un sistema de fuentes envolventes. Es un como sentido común pensarlo de esa manera. Entonces, aquí nos podríamos hacer la pregunta, ok, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos generar la sensación de que el mariachi está rodeando a las personas, pero usando una sesión de múltiples pistas? O sea, imaginen que, pues, no tengo el mariachi, pero sí tengo pistas de cada uno de estos instrumentos. ¿Cómo podría generar la sensación de que ahí está el de la trompeta, ahí está el del violín, ahí está el del guitarrón? O sea, ¿cómo lo haríamos? Bueno, la manera más simple, pues, es colocar altavoces en donde están esas fuentes, ¿verdad? Y así, cuando estamos en la situación real, si alguien dice, oye, es que fíjate que a mí me sonaba más fuerte la trompeta, pues sí, porque estabas al lado del de la trompeta. Y mira, a mí me sonaba más fuerte el violín, pues sí, porque estabas al lado del violín. O el guitarrón o la guitarra, o sea, dependiendo dónde está tu ubicación, vas a tener diferentes sensaciones. Aquí va a pasar una situación similar. Creo que la única diferencia es que así como tenemos un patrón de cobertura de los altavoces, horizontal, vertical, también las fuentes tienen su patrón de radiación, ¿verdad? O sea, la trompeta está radiando más en una parte del espacio donde está apuntando justo el eje de esta respecto a 90 grados o 180 grados incluso. Entonces, eso mismo va a pasar con los altavoces, pero no exactamente de la misma manera que todos estos instrumentos. Es algo que con lo que tenemos por ahora que estar viviendo, porque el patrón de radiación de las fuentes, pues no va a ser de un altavoz de 60 por 50 o de 100 por 50 o lo que ustedes tengan en mente. Pero bueno, suena de sentido común el decir, pongan las fuentes donde quieran que haya una sensación de procedencia del sonido de un instrumento desde esa ubicación. Imaginen que de repente estoy en uno de estos parques temáticos y me meta yo en un ambiente de selva y de repente quiera que haya el rugido de un león de un lado, pues si tú pones un altavoz donde quieres que esté el rugido del león, en todo el rango de frecuencias de este, pues vas a generar la mejor sensación de que de ahí viene el rugido, ¿no? Lo mismo que el helicóptero, lo mismo que la pequeña abeja volando en el espacio. Entonces, estas series de, de diapositivas que estamos viendo a la derecha, creo que es un ejemplo muy bueno de uno de los dichos que se tienen por ahí desde hace un rato, no sé si aplique solamente para México, pero hay un dicho que dice, dependiendo el sapo, la pedrada, ¿verdad? O sea, dependiendo el caso, pues tú vas a tener una mejor configuración de fuentes para lo que quieres generar. Obviamente, esto habla de que tenemos que ser flexibles, ¿verdad? Porque si en un mismo espacio quieres representar al mariachi, después a la abejita y después al helicóptero, tienes que planear la mejor ubicación de las fuentes para poder dar una sensación a todos estos posibles casos. También puede darse la situación en la que puedas reconfigurar el sistema para tener aún una mejor sensación. Por supuesto, todas estas son posibilidades. Estamos ante la presencia de una herramienta que creo que nos debe permitir esa flexibilidad para poder representar mejor el espectáculo que queremos en cada situación. Entonces, bueno, esto es algo que quería como mostrarles como para ir acompañándonos. Ahora,
siguen habiendo preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos diseñar entonces un sistema de sonido envolvente? ¿Cuál es la cantidad de fuentes que debemos usar como mínimo para generar un sistema envolvente? ¿Qué pasa con fuentes correlacionadas o no correlacionadas? ¿Desde qué ubicación vamos a tener la procedencia del sonido? ¿Qué cobertura deberá tener cada sistema o subsistema o altavoz? ¿Y qué capacidad de potencia debería tener? Porque Oscar, si me hablas de una pequeña abejita, no se le va a exigir mucho el sistema, pero si me estás pidiendo que tenga la capacidad de reproducir un helicóptero sobrevolando el área, no es la misma intensidad de sonido que vamos a tener. Igual que disparos de arma o un temblor o no sé, cualquier otra cosa que queramos simular, debemos también pensar no solo en el rango de frecuencias y la cobertura, sino también en la capacidad de potencia que debe tener ese sistema para lograr el objetivo. Entonces son cosas que podemos ir abarcando. Y aquí, bueno, si tomamos algunas de estas preguntas como referencia para trabajar las ideas, ¿cuál sería la cantidad de fuentes mínima que deberíamos usar para un sistema envolvente? Aquí tenemos una sola fuente y diríamos, pues no, porque una sola fuente no genera un sistema de inmersión. A menos, como siempre digo, un poco en tono de broma, pero como por ahí se dice, entre broma y broma, la verdad se asoma, a menos que puedan tener un dron súper silencioso, que pueda trabajarse con ciertas trayectorias y pueda soportar un altavoz que tenga, que sea un elemento, ¿cómo le llaman esto? Independiente en el sentido de energía eléctrica y que pueda recibir de manera inalámbrica la señal. Y entonces ustedes con ese dron y un altavoz, pues mueven el altavoz alrededor de la audiencia y están generando un sistema envolvente con una fuente. Pero tendríamos que resolver lo del dron, tendríamos que resolver lo del sistema de refuerzo autónomo, en el sentido de la energía y de la transmisión inalámbrica de la fuente, pero bueno, pues si alguien en algún día lo logra, pues es la manera de que con un solo altavoz puedan moverlo y hacer el ejemplo de la abejita, ¿no? Moviéndose alrededor de todas las personas. Si tenemos un par de altavoces viniendo en este caso de un mismo canal, de un procesador, pues sería el mismo caso anterior, porque a lo mejor con estos dos altavoces puedes generar más cobertura, pero tendrías que tener el dron otra vez para mover ahora esos dos altavoces y generar una sensación interesante, ¿verdad? Espero que todos me estén comprendiendo un poco el sarcasmo en cuanto a la tecnología, aunque no quiero decir que sea imposible, pero pues bueno, es un poquito nada más hablar de un altavoz, pues solito, a menos que lo muevas, no sería alguno que te pueda servir para generar un sistema envolvente. Dos altavoces, pues sí, solo que tú vas a poder ubicar una fuente de manera virtual entre estos dos altavoces y no vas a tener más espacio de procedencia del sonido desde otras ubicaciones, ¿verdad? O sea, con esto se pueden hacer cosas interesantes, lo hemos hecho mucho tiempo. Habría que preguntarse qué tanto espacio logramos generar para tener esa sensación de dos fuentes y mover una fuente virtual entre estas. O sea, lo que quiero decir es, ¿desde qué ubicaciones puedo percibir esta sensación? Ese es en esencia el punto. Porque definitivamente, como lo vimos hace rato, al tener un par de fuentes, pues puedo tener una fuente virtual entre ellas, haciendo cambios de nivel en este caso. Y también podrían jugar con cambios de tiempo y a lo mejor espectral para hacerlo aún más realista, pero al final del día es un par de fuentes y no van a poder hacer que el sonido venga de arriba o de atrás o no sé, a menos, no sé. Si tienes más fuentes, sabemos que lo podemos hacer, pero con estas dos estamos empezando a hablar de sistemas con un par de cajas. Y hablando de estos, también hay unos temas, un tema interesante que es la distorsión de la imagen sónica en cuanto a un sentido vertical y también en un sentido horizontal. Hemos hablado un poquito ya de eso, sabemos que las HRTFs nos ayudan a ubicar las reflexiones de nuestra oreja hacia el canal auditivo, nos ayuda a ubicar verticalmente las fuentes y la combinación de el cambio de nivel, la sombra acústica y el cambio de tiempo nos ayuda a ubicarlos horizontalmente. Aquí hay un ejercicio muy interesante que hace Bob McCarthy en su libro para hablar de cómo se distorsiona la imagen y en este caso al lado izquierdo
Estamos viendo un sujeto que puede ser el que va a hablar en alguna ponencia y tenemos un altavoz A ubicado en la parte superior de este y un altavoz B ubicado cenitalmente hacia la escucha que estamos usando de referencia. Entonces aquí nos manifiesta Bob en su libro que la imagen sonora se mueve hacia la fuente más fuerte. En el sentido vertical, entiendo yo que lo que gobierna más es el nivel más allá del tiempo de arribo. Entonces, bueno, él dice, si tienes una fuente real, digamos, y un altavoz, pues dependiendo de quién esté más fuerte, hacia allá va a tender la procedencia del sonido. Si están en un nivel similar, tal vez se vaya más al punto medio tu fuente virtual, como si fuera ahora un paneo no entre left, right, sino verticalmente hablando. Entonces, si estás con el mismo nivel, pues se presentaría el centro entre la fuente real y el altavoz, y si uno va ganando u otro, pues hacia allá se desplaza la sensación de procedencia del sonido. Y bueno, la distorsión de imagen aquí sería ligera, digamos, porque no estamos más que con la posibilidad de que este sujeto se perciba desde su ubicación o por acá arriba. Y si tengo este altavoz de manera cenital, pues si pongo más fuerte ese altavoz, me va a estar llegando el sonido de la parte de arriba, desde la ubicación del sujeto que está experimentando esto. Y obviamente la distorsión de la imagen es garrafal. A menos que tú quieras hacer que la sensación venga de arriba porque es el helicóptero pasándote, un jet pasando, o como decimos a veces, la voz de Dios que está omnipresente, pues son situaciones diferentes. En el sentido horizontal, hablamos ya de las diferencias de tiempo y de la diferencia de nivel, aparte de la sombra acústica, pero aquí hablando solamente de fuentes, pues podría haber una pelea entre diferencias de tiempo y diferencias de nivel. A lo mejor, si tú le aplicas a una fuente en un retardo, pues la que te llega primero te va a dar información de ahí proviene el sonido, porque está llegando primero. Pero ¿qué tal si la fuente que te llega después le subes más nivel? Voy a exagerar mi ejemplo, le subes tanto el nivel que ya estás enmascarando a la fuente que te llegaba primero. Pues en ese caso, la fuente que te llega primero ya ni existe porque hay un enmascaramiento y para ti persiste la que tiene más nivel, aunque llegue más tarde. Entonces hay una lucha entre ellos y esto es un tema obviamente que es muy interesante en la sensación, perdón, en la acción de generar estas sensaciones, ¿no? Entonces, bueno, en un sistema como estos que está aquí, Oscar, ¿se podría generar un sistema envolvente? Pues ya ahí está la respuesta. Dice, pues sí, sí, nada más que habría que ver alcances y limitaciones, ¿no? Porque posiblemente el sistema principal está abarcando mucho de la cobertura de este lado, incluyendo, se está pasando del lado contrario, ambos están interactuando, ambos sistemas, el del lado izquierdo y derecho, y los sistemas laterales pues tienen la finalidad, su objetivo sería cubrir lo que el principal no alcanza a hacer. Seguramente hay interacción y en la zona de interacción, como puedes percibir ambas fuentes, si tú haces un juego entre ellas, pues vas a percibir alguna sensación. Pero definitivamente si ya no están en cobertura uno en el espacio del otro, pues ya no habría una sensación como la esperada, ¿no? Entonces hay que tenerle cuidado. Y hablando al respecto, y nuevamente trayendo a Mr. Bob McCarthy a la escena, él también dentro del libro que tiene de diseño de sistemas de refuerzo sonoro, que no habla de sistemas inmersivos, pero otra vez habla de todos los principios que se aplican para incluso sistemas estéreo, como en este caso, habla de las zonas panorámicas estéreo. Y lo traigo a la escena, no porque cualquiera de ustedes podría decir, Oscar, un momento, o sea, estamos hablando de sistemas de inmersión. Y en este caso, pues, yo solo veo un left-right, que como bien nos has puesto, empieza a ser interesante porque puedes jugar con una fuente virtual entre esas dos, pero estamos hablando de sistemas de inmersión, Oscar, quiero más altavoces. Bueno, vamos con calma, porque fíjense que aquí lo que Bob está proponiendo es que en una casa donde el lado izquierdo y derecho no están tan alejados entre ellos, posiblemente toda el área de escucha que estamos viendo aquí tenga la sensación de una fuente estereofónica, donde puedes jugar entre los dos altavoces y generar sensaciones interesantes. Pero cuando tienes ya un teatro, por ejemplo, el lado izquierdo y el lado derecho se están separando mucho. Y él dice, cuando tienes una diferencia de tiempo menor a 10 milisegundos, todavía puedes tener una sensación de esa estereofonía. Y lo que ha hecho Bob McCarthy para hacer esto
es que él pone una frecuencia y ve en dónde, fíjense que esta es una predicción ya, donde cada altavoz está generando este sonido y tenemos una zona de colores que establece mayor nivel entre más hacia este rojo oscuro te vayas y menor nivel entre más hacia el azul oscuro te vayas. Entonces podemos ver que aquí donde están estas líneas en blanco hay menor intensidad de sonido y está marcándolas como que ahí ya estamos teniendo 10 milisegundos de diferencia de tiempo. Entonces, haciendo algunas predicciones, pueden ver en dónde tenemos esos 10 milisegundos. En este caso, aquí tendríamos, estamos hablando de si esto fuera, eh, estoy pensando si son los 100 Hz y aquí tendríamos 5 milisegundos. No, estos deben ser 50 Hz y aquí tendríamos 50 Hz tiene un periodo de tiempo de 20 milisegundos. Entonces, aquí es donde estaríamos teniendo la mitad del ciclo de 50 Hz y se estaría cancelando. Entonces, las predicciones están hechas a 50 Hz para que aquí tengas 0 milisegundos en el centro entre left y right. Y cuando te vas alejando hacia acá, tienes la mitad de un ciclo de 50 Hz, que son 10 milisegundos, y ahí se cancela. Entonces, con la predicción de 50 Hz, en donde tienes la primera cancelación fuera del centro, están marcando las zonas en donde tienes menos de 10 milisegundos. Y esa es la sensación estéreo, que como ven, es muy grande para una casa, es más reducida para un teatro, más reducida para un espacio en donde el left-right esté más separado. Aquí vemos un club, aquí vemos un concierto y ven las líneas blancas donde estás a menos de 10 milisegundos. Aquí tenemos un showroom, aquí una iglesia, otra iglesia de una configuración diferente y aquí una arena. Entonces, esos 10 milisegundos o menos de 10 milisegundos puede. Yo sé que estamos hablando de una sensación estéreo, pero la sensación estéreo implica que tú estés dentro de un espacio donde las dos fuentes interactúen y tú vas a tener una sensación de movimiento entre esas dos fuentes. Entonces, esto no debería cambiar mucho de otras fuentes que también estén separadas y generen una sensación de interacción entre ellas. Entonces, estoy pensando en general en la interacción, no solamente en la parte de la estereofonía. Entonces, es un punto más que deberíamos considerar tal vez para hacer diseños en espacios como es que estamos mostrando aquí y ver qué zonas estéreo o de interacción y por lo tanto de sensaciones sonoras tenemos en el sistema, ¿verdad? Entonces, bueno, hablando ahora de fuentes correlacionadas y no correlacionadas, tenemos aquí un altavoz que está reproduciendo la canción favorita que tengan de los Beatles. Si pongo un altavoz más y también ahí se reproduce la misma canción de los Beatles, no estamos hablando de estereofonía en los Beatles, sino la misma fuente, estamos teniendo fuentes correlacionadas, ¿ok? Entonces el mismo canal izquierdo está en los dos altavoces o el mismo canal derecho. Entonces tenemos fuentes correlacionadas. Cuando tenemos nuevamente a los Beatles en un altavoz y ahora ponemos a J Balvin en el otro altavoz, pues ya son fuentes no correlacionadas, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver esto? Pues que las fuentes correlacionadas, cuando interactúan en el espacio, generan sumas y cancelaciones. Y las fuentes no correlacionadas no lo hacen similar porque tienen frecuencias diferentes en momentos diferentes. Entonces es una aleatoriedad que no te genera la sensación de interacción como de filtro de Peine que se genera con fuentes correlacionadas. O sea, el filtro de Peine son las sumas y las cancelaciones que tenemos en la interacción en este caso, dos altavoces, reproduciendo estos dos la misma señal. Y bueno, cuando estamos hablando de señales correlacionadas, muy posiblemente estamos hablando de un sistema que tiene un solo canal, un canal mono, y que la intención es que ese canal pueda escucharse en muchas zonas de la audiencia. Entonces, ahí es bueno tener altavoces que generen la mínima interacción entre ellos y que cubran lo mejor posible a toda la audiencia, ¿no? Esa sería la intención. Cuando tenemos un sistema, perdón, se adelantó de más, un sistema en estéreo, y cuando estamos mezclando, a lo mejor hay algunas fuentes que van a ser correlacionadas y otras que no van a ser correlacionadas, ¿verdad? Y cuando tenemos un sistema multicanal, pues posiblemente vamos a tener más señales no correlacionadas, porque son las que van a estar queriendo mover ustedes de una manera independiente y pasando a través de los altavoces. Así es que en términos de estrategias de diseño, podemos pensar o poner dentro de nuestros pasos a cuidar que si tenemos señales correlacionadas, lo mejor es hacer que interactúen lo menos posible, que cubran entre ellas, que se unan
como equipo para cubrir mejor el espacio, pero que no interactúen tanto porque las zonas de interacción al tener fuentes correlacionadas tienen filtro de peine. Eso es más que natural. En las zonas estéreo tenemos que tolerar una interacción para que exista una sensación estéreo, ¿verdad? Recuerden los menos de 10 milisegundos que vimos hace un momento. Y para situaciones multicanal, posiblemente vamos a tener fuentes no correlacionadas y entonces vas a tener que cubrir lo mejor posible desde cada una de estas ubicaciones, que fue el ejemplo que pusimos hace rato, ¿no? Teníamos 5 fuentes y tratamos de que cada una de estas cubriera lo mejor posible. Entonces, esa es una situación donde tenemos fuentes no correlacionadas. ¿Qué pasaría, Oscar? Ya que estás aquí, ¿qué pasaría si yo tengo un diseño como el multicanal, en donde estaba yo esperando tener fuentes no correlacionadas? ¿Y qué pasaría si pongo fuentes correlacionadas? Bueno, si pones fuentes correlacionadas vas a generar un caos de filtro de peine, lo cual hasta cierto punto, después de tener demasiada interacción de múltiples fuentes, lo que posiblemente vas a generar es un caos que puede llevar a tener un sistema de un campo difuso, ¿no? Un campo difuso donde no tienes noción de la procedencia del sonido, sino más bien todo parece estar generando la misma fuente. Entonces, ese campo difuso de no poder entender de dónde proviene el sonido podría ayudarte en algunos casos. Bueno, pues ahí está un ejemplo donde podrías ocuparlo con fuentes correlacionadas. Y bueno, como ven, mucho de lo que estamos viendo tiene que ver con cómo cubren los altavoces, el rango de frecuencias que vamos a permitir que la audiencia escuche de parte de estos y demás. Entonces, es interesante hacer una pequeña reseña sobre cómo cubren los altavoces. Y bueno, para hacerlo, aquí tenemos un altavoz que está declarando que tiene una cobertura horizontal de 70 grados y una vertical de 50. Y tenemos, como se ve aquí en la imagen, este es un zoom, aquí este pequeño trapezoide está indicando la parte superior del altavoz, el cual no se le ha puesto ni más ni menos nivel, está a 0 dB como referencia. Y bueno, esos 0 dB lo vamos a relacionar con lo que captura el micrófono estando en el eje de esta, a 16 metros. Ven que es una distancia considerable. Y luego tenemos un micrófono que está hacia la parte alta, que como el altavoz está visto desde arriba, es como ver la cobertura horizontal de hacia el lado derecho y también hacia el lado izquierdo. Entonces, a la posición del centro le hemos llamado la ONAX y a la posición de los costados se le ha llamado OFAX. OFAX en términos de lo que tenemos aquí de parte del altavoz, ¿verdad? O sea, tenemos 35 grados hacia un lado y 35 grados hacia el otro para que se formen los 70 grados. Aquí está esta vista superior donde apenas se logra ver el altavoz aquí como un punto, pero bueno, se trata de hacer este ejercicio, en donde ven que en este momento estamos viendo la representación de la respuesta de amplitud y de fase del micrófono que está en el eje, ¿verdad? Y luego aquí podemos ver cómo la respuesta es bastante pareja en este nivel y luego va decayendo porque ya no tiene más oportunidad de reproducir frecuencias más bajas. Y la respuesta de fase, en donde en el eje vertical tenemos los grados de desplazamiento de fase y en el horizontal tenemos las frecuencias, pues muestra que está alrededor del 0 como referencia y después va teniendo una pequeña pendiente hacia las bajas frecuencias. Y bueno, aquí vemos una especie de sombra que nos está indicando de, hey, Oscar, estamos utilizando esta predicción en colores basado en esta referencia de nivel de presión sonora y puedes ver que está en 8000 Hz con un tercio de octava de ancho de banda. Entonces aquí esta sombra está intentando ver el ancho de banda que estamos reproduciendo y la frecuencia central que estamos usando, que en este caso es 8 kHz. Y bueno, vemos también que en esta posición estamos ante casi este color que estoy tratando de enmarcar. Y luego, cuando cambias una vez el color, si esto lo tomamos como 0 decibeles, este va a cambiar -3 y este -6, porque cada cambio de color está programado en este caso para que sean 3 decibeles. Entonces ahí podemos ver que hacia arriba, aquí estamos perdiendo 6 decibeles respecto a este color, porque hay 2 cambios de color, basado en que este es como mi referencia 0. Y hacia abajo también. Y podemos ver que los trazos de esos micrófonos tienen menos nivel en el rango de las altas frecuencias. Y eso está bien porque cuando nosotros bajamos, fíjense que de esta diapositiva a esta, estoy bajando el trazo que se midió en el eje 6 decibeles. Y podemos observar cómo las altas frecuencias
Bajaron esos 6 decibeles, no los graves, pero sí las altas frecuencias. Y hablando justamente de las bajas frecuencias, esto está en una predicción a 80 Hz, donde pueden ver que estoy teniendo los gráficos del micrófono que marcamos como en el eje y los fuera de ejes. Y pueden también ver bien que aquí no hay tantas diferencias. Entonces, al no haber tantas diferencias, significa que en baja frecuencia de esta posición del micrófono a esta o a la de aquí abajo, no hay diferencia de nivel, lo cual es natural de los altavoces porque tienden a ser omnidireccionales hacia más bajas frecuencias. Entonces, bueno, eso es lo que hay que considerar en cuanto a la cobertura. Aquí, nuevamente, pensando en esa cobertura, a veces nos imaginamos que un altavoz tiene esa cobertura de X grados y pues podemos utilizar esas líneas de proyección y el ángulo que se tiene entre ellas para pensar en un altavoz de X cobertura y ver qué tanto estamos abarcando, ¿verdad? Si ocupamos esta información con la ley del cuadrado inverso y marcamos algunas referencias de distancia, podemos incluso decir, vamos a considerar que la distancia 2x sea nuestro 0 decibeles. Si yo estoy viendo esto como un dron desde arriba, no sé qué distancia sea 2x, pero si mido esa distancia y normalizo el nivel que tengo a esa distancia como 0 decibeles, si me voy al doble, por ley de inverso del cuadrado, yo sé que pierdo 6 decibeles. Y si me voy a la mitad, estoy a una distancia 2x, si me voy a la mitad, gano 6 decibeles. Eso, viendo en el eje directamente del altavoz, se va a cumplir siempre. Entonces, si consideramos esta información y vemos cómo se posa sobre esta la radiación del altavoz, vamos a notar una especie de pequeños lóbulos, ¿verdad? Este contorno que estoy tratando de marcar es importante para analizarlo. Si los marcamos, voy a marcarlos aquí, vean que quiero que se fijen en esos lóbulos. Voy a regresar un instante a este punto y yo sé que si estoy en esta posición, estoy como en el contorno de este color verdecito, ¿verdad? Si estoy en esa pequeña posición y me muevo hacia el frente, directo hacia el altavoz, voy a ganar nivel. Entonces, si aquí tenemos 0 decibeles y avanzo 2 pasos hacia el frente, seguramente tendré más 1 o más 2 decibeles más. Si de esa posición donde tengo 2 decibeles más me alejo ahora del eje, voy a perderlos y regresar al mismo nivel que es 0. Entonces, quiere decir que todo este contorno, si yo me fuera caminando, esta frecuencia no cambiaría de nivel. Hasta llegar a este punto sigue con el mismo nivel, que en este caso sería 0 decibeles. Lo mismo pienso de este otro color amarillo si me sigo por esa trayectoria. Y lo mismo pienso de este contorno. Si lo sigo, voy a tener siempre menos 6 decibeles por parte de esta fuente. Si lo analizamos desde ese punto de vista, vean cómo aquí yo sé que tengo 0 decibeles, aquí pierdo menos 3 y otros menos 3, tengo 6, pero yo sé que aquí voy a tener el mismo nivel porque me estoy acercando, gano nivel, me alejo y lo pierdo. Entonces, eso es interesante para ver estos contornos de igual nivel. Estos contornos de igual nivel nos brindan la oportunidad de analizar la cobertura no solo como esas líneas de proyección que vimos hace un momento, sino nos brinda la oportunidad de ver esto como una relación de aspecto, en este caso frontal. Este FAR es Front Aspect Ratio, que es una relación de aspecto frontal. Y lo único que estamos viendo es ver la proporción de proyección de sonido que tienes hacia el frente contra la proyección hacia los lados. Ese es este contorno que están viendo ustedes, es el que me marca la relación de aspecto frontal. Es decir, la relación de qué tan profundo vamos, en ese sentido es lo profundo, y qué tan ancho. Y este cociente, si lo analizamos con muchos altavoces, nos lleva a una tabla de relación de aspecto frontal y las formas que se dan de parte de estos lóbulos, lo cual nos ayuda a poder determinar cómo vamos a cubrir ciertas zonas con un sistema de inversión o con un sistema left-right o con un sistema mono, el que ustedes quieran, pero nos está indicando cómo vamos a cubrir y qué es lo que no cubriríamos, que esto es lo importante por acá. Este mismo análisis lo podemos hacer ahora en el sentido lateral. Es decir, aquí estábamos hablando de la relación de aspecto frontal, FAR. Ahora vamos a hablar de la relación de aspecto lateral, que básicamente indica que si tú te ubicas a una distancia de esa fuente y caminas de manera paralela a la rejilla de la fuente, es decir, voy directo hacia arriba o directo hacia abajo, en algún punto caminando hacia arriba o hacia abajo, voy a tener una diferencia de 6 decibeles. Obviamente que yo ya no me estoy moviendo como hace ratito
en una línea que traza una trayectoria de una circunferencia, donde voy a estar a la misma distancia del altavoz. Ahora, al moverme directamente hacia arriba o hacia abajo, cuando me aleje más, voy también a tener mayor tiempo de propagación del sonido, porque obviamente ya no estoy en una línea que es un segmento de circunferencia. Eso es inevitable y por eso mismo, aparte de que salgo de la cobertura de la caja, va a tener menos nivel porque estoy a mayor distancia, porque ya no estoy siguiendo la línea de la circunferencia. Espero que esto sea claro para todos. Entonces puedo analizar cómo diferentes altavoces de cierta cobertura, porque fíjense que aquí dice, este es un altavoz de 80 grados, pero de manera lateral, si tú estás aquí y caminas recto hacia arriba, logras tener aquí ya 6 decibeles y si vemos esta línea color negra con la otra de abajo, pues este altavoz ya no cubre 80, sino 65 grados. Entonces, esta es la relación de aspecto lateral para ver cómo cubrimos de manera lateral, en cualquier caso con diferentes altavoces. Entonces, esto es una herramienta también que debemos considerar en todos los diseños, incluso en los de sonidos de inmersión o envolventes, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de esto, en donde pueden percibir, dejen mover esto que ustedes no ven hacia este lado, pueden percibir una serie de altavoces colocados en esta línea. Esto bien podría ser el frente de un escenario, podría ser una pared lateral donde tengan altavoces alrededor, puede ser una pared trasera, lo que ustedes quieran puede ser esto. El análisis es válido para todos estos casos. Ahora, si vemos cómo trabaja en este caso este arreglo, podemos ver la separación que tienen estos con lo que se llama su crossover unitario. Ahorita lo vamos a conocer, es algo muy sencillo. Tengo 6 fuentes numeradas de arriba hacia abajo y puedo ver la proyección de la primera fuente. Quiero que seamos conscientes de algo. Voy a mover esto también para acá abajo. Quiero que seamos conscientes de algo. Esta predicción está basada en una configuración que se llama de atenuación, en donde aquí también tengo configurado que cada cambio de color vaya de 3 decibeles en 3 decibeles. Es decir, este rojo va de 0 a -3 y este color verde va de -3 a -6, este color como, no sé, pastel, va de -6 a -9 y este azul va de 9 a 12. Entonces pueden ver que estos cambios de color están aquí establecidos en la predicción. Como no he permitido que me digan más datos, sino hasta donde se tiene la atenuación de 12 decibeles, ya no se muestra más. Se muestra este color como oscuro que indica ya no tengo predicción para ese espacio, porque me has limitado a solamente predecir 12 decibeles. Eso se puede hacer en el programa Map 3D. Entonces, si trazo unas líneas partiendo de una posición del centro y pongo otra fuente, quiero que vean que de este color amarillito, que lo tomaríamos como nuestra referencia, cambio aquí a 3 decibeles y luego a 6. Y también de parte de esta fuente, cambio a 3 y otros 6. Entonces, sabemos que la cobertura de un altavoz se establece en donde las altas frecuencias tienen una atenuación de 6 decibeles, lo vimos hace un momento. Entonces, quiere decir que en este punto tenemos lo que se llama el crossover unitario, donde se cruzan los dos altavoces con una diferencia de una posición de su eje de 6 decibeles. Entonces, si lo pensamos bien, aquí tendría 0 decibeles, aquí -3 y aquí -6 por parte de los dos altavoces. Al tener -6 por parte de los dos altavoces, cuando se sumen, vuelve al valor unitario. Entonces, por eso se le llama crossover unitario en esta ubicación. Si analizamos los otros altavoces, ya trazando la línea en donde van a tener el crossover unitario, pues podemos ver que los demás van a cumplir con esa condición. En ese punto van a tener el crossover unitario. Más a la distancia, si estoy por aquí, por ejemplo, me cubre solo este altavoz. Si estoy aquí, me cubren 2 altavoces, en este caso el altavoz 2 y el altavoz 3. Entonces, estoy entre la situación de que me cubra un altavoz o 2. Si me voy a mayor profundidad, vean que si ya estoy en esta posición, espero que todos puedan ver mi ratón, en esa posición me cubre el altavoz 1, vean la línea de cobertura del altavoz 1, me cubre el altavoz 2 y me cubre el altavoz 3. Y si me voy a mayor profundidad, por acá, me estará cubriendo el altavoz 2, el 3 y el 4. Si me voy por acá, en esta posición me cubre el altavoz 1, vean la línea del 1, me cubre el altavoz 2, que es este, me cubre el altavoz 3, me cubre el altavoz 4 y me está cubriendo el altavoz 5. Entonces, a mayor profundidad y más centrado, pues te van a cubrir más y más altavoces, lo cual en términos de refuerzo sonoro no es tan bueno porque generas mucho caos, pero en términos de generar un campo difuso
Eso es lo que se hace, por provocar un poco eso. Entonces, bueno, aquí tenemos la respuesta en frecuencia de estas posiciones. Tengo la respuesta en frecuencia del eje y la del fuera de eje. Esto está marcado por aquí, posiblemente no lo notan ustedes, pero el trazo de amplitud contra frecuencia en color rojo establece la medición en el eje del altavoz 1 y el mismo trazo se ha desplazado 6 decibeles hacia abajo y esto es la respuesta en amplitud del trazo en color negro y pueden observar cómo aquí aparentemente ustedes ven solo un trazo en color naranja, pero hay dos, indicando que estamos midiendo el altavoz 1 en esta posición y luego solamente el altavoz 2 en esa posición, para que se vea que estamos teniendo una diferencia de 6 decibeles en la mayoría de las frecuencias. El trazo en color azul que está por acá es cuando los dos altavoces, solo el 1 y el 2, solo 1 y 2, están trabajando y que se mide en la zona de interacción, en el crossover unitario. Y vemos que está recuperando bastante bien en la mayoría de las frecuencias la amplitud de un solo altavoz. Tiene mayor acoplamiento en las bajas frecuencias porque en baja frecuencia van a sumar más, pero estamos en la alta frecuencia no teniendo una diferencia de 6 decibeles, lo cual es bueno. Ahora, habiendo visto este análisis, también podríamos ver qué pasa con el solape y la profundidad en la cobertura. Yo sé que este altavoz, que es el primero de allá arriba, contra el tercero, vean el primero, este es el primero, contra el tercero, ahora van a tener su crossover unitario acá, a mayor profundidad. No hemos hecho la predicción del primero y el segundo, sino del primero y el tercero. Y del tercero al quinto, también ahí van a tener su crossover unitario por esta posición. Y si luego ponemos el segundo, vean que respecto a este color verde, perdemos 3 y otros 3, 6 decibeles por aquí. Y si pongo no el segundo, sino el cuarto, ahí también pierde 6 decibeles. Entonces, a mayor profundidad, los crossovers unitarios se van a dar no entre la caja 1 y 2, sino la caja 1 y 3, y luego la 3 y 5, o incluso de la 1 a la 4, a mayor profundidad van a tener su crossover unitario. Piénselo de esa manera para que veamos qué se tiene en estos casos, ¿verdad? Tenemos por aquí la respuesta en el eje del micrófono sobre el altavoz 1. Este es solamente un solo micrófono puesto aquí y solamente trabajando la caja 1. Después, este otro trazo es solamente la caja 2 y conforme van viendo trazos más abajo, estamos prendiendo solo la caja 3, solo la caja 4, solo la caja 5, solo la caja 6. La respuesta de fase, como ustedes ya podrían reconocer, nos habla de diferencia de tiempo. Entonces, solamente se aprecia que el trazo de la caja 1 con la cual se midió el micrófono y se hizo la transferencia de manera adecuada, está con una respuesta de fase sincronizada. Las demás están mostrando retrasos porque obviamente entre más te alejes del micrófono, pues vas a tener mayor tiempo de propagación y entre más te alejes del micrófono respecto a utilizar solo este altavoz o solo este otro o solo este otro y así, vas a tener menos agudos en comparación con los graves. O sea, todo esto es también normal y eso es lo que no hay que olvidar. Si ponemos todos los altavoces a trabajar, veremos que hay una pequeña suma en las altas frecuencias y una serie de interacción por ahí en las bajas frecuencias, pero pues, veremos que está bastante aislado por el rizo, que es la variación de la amplitud en esta respuesta de parte de la ubicación del micrófono. Y bueno, si pusiéramos también la respuesta del impulso, que como sabemos nos va a delatar cuántos altavoces o reflexiones tenemos, pues vemos un impulso principal que es el del altavoz 1, luego tenemos un impulso más que es el segundo, tercero, cuarto y quinto. Estamos hablando de 1, que es el más grande, 2, 3, 4, 5 y el sexto que está por acá. Ven que este es el de la caja 1, es de la caja 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Y bueno, se ve más pequeñitos y más alejados por lo que hemos ya platicado. Ahora, si pensamos en términos de la baja frecuencia, pues también vamos a tener una serie de crossovers en baja frecuencia, ¿verdad? Pero en baja frecuencia hay más interacción, obviamente, que en las altas frecuencias. Y esto se va a ver en el análisis similar que hicimos para las altas frecuencias, pero en las bajas frecuencias. Aquí se ve la interacción de todas estas fuentes. Y eso es lo que genera que haya suma por aquí en esta región también, que va a ir cambiando conforme avancemos en la distancia. Entonces aquí tenemos diferentes posiciones de micrófonos, la del eje y la del fuera de eje, y luego nos vamos alejando y moviendo hacia el centro para que veamos cómo van interactuando más y más y más las fuentes, ¿verdad? De eso se trata este ejercicio. Ahora, si tenemos fuentes no correlacionadas, en este caso, sería muy bueno que
pudiéramos dirigir los altavoces de manera que estos cubran lo mejor posible a toda la audiencia. Entonces, aquí se ve ya el primer altavoz que está, digamos, dirigido de la manera más óptima para tratar de cubrir a toda la audiencia que tiene ahí enfrente. Después este otro altavoz, después después este otro, y así nos vamos con todos para tratar de que todos cubran de la mejor manera posible a la audiencia. Hemos utilizado algunas líneas que están enmarcando la cobertura horizontal de estas para que queden ahí como huella de cómo están tratando de cubrir. Y cuando ponemos todas, pues vamos a ver, como el micrófono está en el centro, está a la misma distancia de esta caja que de las... Pues, el micrófono está a la misma distancia que las dos cajas del centro. El micrófono está a la misma distancia de las dos cajas que le siguen fuera del centro y de las cajas extremas. Por eso ven solo 3 impulsos. Pero bueno, esto está mostrando que si tienes tú todas las cajas trabajando con una señal correlacionada, pues vas a tener este tipo de consecuencias, ¿no? Y bueno, esa es una consecuencia natural, ¿no? Después de todo lo que hemos visto, esta última parte, en esta última parte, intento mostrarles algunos calculadores que podrían ayudarnos a también concebir más lo que pasa con algunos casos de sistemas de altavoces. Y como digo siempre, esto también aplica a sistemas inmersivos, pero también a los no, de no múltiples fuentes. Aquí tenemos un primer ejemplo de un calculador en donde tenemos a un sujeto que está siendo cubierto por 2 altavoces de manera lateral. Y es importante señalar que todos estos ejercicios que estamos realizando solo tienen la intención de crear conciencia sobre los fundamentos del sonido. No tienen la intención de decir esto es bueno y esto es malo. Solo esto es lo que va a pasar, ¿verdad? Porque a mí me gustaría que también hicieran un ejercicio. Imaginen estar enfrente de un sistema left-right, esperando que no haya paredes cercanas y demás. Si ustedes se ubican en el centro y colocan ruido rosa al left y right, el mismo ruido rosa, y si ustedes se mueven, no sé si todos aprecien mi cámara, pero estoy viendo frente a la cámara en este momento pensando que tengo 2 altavoces left-right. Si ustedes se mueven de manera lateral, así como sin girar la cabeza, pues ustedes van a escuchar como un paneo que están haciendo naturalmente, porque cuando mueven su cabeza más hacia un lado, les llega más rápido una fuente y les llega después la otra. Y también hay un cambio de nivel. Entonces juegan con eso para hacer un pequeño paneo. Si ahora se giraran como estoy haciendo yo, de manera lateral, están exponiendo uno solo de sus oídos a las 2 fuentes left-right. Si hacen este juego, espero no sé si vean mi rostro por ahí un pequeñito, pero si hacen un juego balanceándose hacia un lado y hacia el otro, paralelo a las rejillas de la caja, exponiendo un solo oído, van a escuchar un filtro de peine muy drástico. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta porque cuando medimos con un micrófono y vemos un filtro de peine, al mover un poquito hacia un lado el micrófono, nos podemos espantar y decir, uy, eso no nos conviene, hay mucho filtro de peine. Piense que tenemos 2 oídos, la mayoría de nosotros tenemos 2 oídos funcionales, que nos permite escuchar justamente de manera diferente el filtro de peine dependiendo cómo orientemos los oídos hacia las fuentes que generan ese filtro de peine. Entonces, tomen en cuenta eso. Aquí vamos a mostrar como si tuviéramos una posición de micrófono. Podríamos representar también a lo mejor cómo se da la sombra acústica y demás de alguna manera, pero piensen en que estamos viendo de la manera más cruda el resultado de las mediciones. Solo es para que nos demos una idea de qué es lo que pasa. No es para dictar esto se hace, esto no se hace, sino qué es lo que pasa cuando tenemos este tipo de interacciones. Voy a dejar de compartir un momento, más bien me voy a salir de la presentación un momento y voy a irme a ese calculador, porque aquí únicamente lo estoy presentando para después ir justamente a este calculador. Entonces pueden ver, si hago un pequeño zoom hacia esta sección, que voy a hacer un zoom out más. Aquí está el mismo sujeto, esto es una imagen, la del lado derecho, en donde tenemos al sujeto, 2 altavoces, una línea verde, una línea color roja y 2 color naranja. Y por ahí se ve un micrófono indicando que esa será la posición donde vamos a ver las respuestas de amplitud. Noten que tengo algunas nomenclaturas por aquí, X subíndice 2, X subíndice 1, para ver las distancias que estamos marcando. La distancia entre los altavoces es la X y vean que todo esto se está representando por acá.
Vean que X1 es la distancia del centro a las barras de referencia y X2 es de esa barra de referencia hacia uno de los altavoces o hacia el otro. Y el X es el total. Entonces, si vemos esto aquí en el calculador, todo lo que ustedes vean en este color verde son variables que podemos nosotros incorporar al calculador. Entonces, aquí tengo en este momento que la distancia de altavoz a altavoz son 20 metros. Pueden apreciar que aquí está el -10 y aquí el 10, indicando justo esa distancia total de 20 metros. Aquí el range ratio que puse en decibeles y pongo 6, quiere decir que yo quiero, miren, y el sujeto no está en el centro. Déjenme lo pongo al centro porque si no me van a regañar. Ahí está. Ahora, este 6 decibeles de tasa de diferencia significa que si yo estoy en el centro, justo en el centro, los dos altavoces me llegan con el mismo nivel y al mismo tiempo. Entonces, eso me genera una sensación de suma en ese punto. Si yo me muevo hacia un lado o hacia el otro, hacia donde ustedes quieran, voy a empezar a tener diferencias de nivel. Y justo esto me está indicando que en estas barras voy a tener 6 decibeles de diferencia de nivel, ¿ok? Y esto está indicado en metros, la parte de lo horizontal, y hacia el vertical es simplemente la altura de los altavoces. Entonces pueden ver que yo puedo cambiar y decir, no quiero que me muestres las barras en color naranja en una diferencia de 6 decibeles, sino quiero de 3. Obviamente esas barras se acercan. Y fíjate que no quiero ni 3 ni 6, sino más bien quiero 9. Esas barras se van a alejar, indicando que cuando ustedes lleguen a esa barra, de un lado o del otro, va a haber una diferencia entre los altavoces de 9 decibeles, ¿ok? Esa diferencia de los 9 decibeles, obviamente al moverse del centro, ustedes también están pensando, Oscar, no solo se mueve el nivel, también se está moviendo el tiempo, porque cuando tú te mueves hacia este lado, te acercas a esta fuente y te alejas de la otra, marcando una diferencia de tiempo. Entonces, en tus ubicaciones de barras colores naranjas, tienes diferencia de nivel y diferencia de tiempo. Por lo que nos has explicado, aquí está la diferencia de nivel y, y ¿qué pasa con la diferencia de tiempo? Bueno, ven que aquí tengo los parámetros de X1, que es la distancia del centro hacia estas barras, 2 veces X1 para que veamos la distancia entre barra y barra, el porcentaje del total que representa este espacio entre barra y barra respecto al espacio entre los altavoces, es decir, el espacio entre barra y barra es el 33% del espacio entre altavoz y altavoz. ¿Por qué es interesante este porcentaje? Porque dada la diferencia de nivel que tienes, te puedo decir que tú estás ocupando el 33% del espacio entre los altavoces y tienes una diferencia de 6 decibeles. Oh, y si le pones 3, Oscar, pues obviamente se van a acercar y el porcentaje es menor. Y si le pones 9, Oscar, obviamente se van a separar y el porcentaje es mayor. Ok, bueno, Oscar, pero si tú las separas más y tú te mueves hacia esas barras, también va a haber más diferencia, no solo de nivel, sino de tiempo. Es correcto. Entonces, aquí el X2 señala la distancia que tengo desde la barra verde a la naranja o la naranja a la roja, ¿ok? Entonces, aquí está la altura de la escucha, aquí está la diferencia de nivel que vamos a empezar a tener por parte de cada una de las fuentes por la propagación del sonido y tenemos aquí la diferencia de nivel que es lo que marcamos como 9 decibeles. Y por acá abajo está la temperatura, la velocidad del sonido, el tiempo de parte de los diferentes altavoces y la diferencia de tiempo entre ellos. Es decir, si tú te posas por acá, la diferencia de tiempo van a ser 28 milisegundos, con una diferencia de 9 decibeles. Si en esa posición, así como lo marca la imagen, tenemos un micrófono, ¿qué mostraría el micrófono de diferencia de amplitud y de fase? Aquí están esos gráficos en donde se está mostrando que en esa posición de micrófono tendrías este rizo, ¿verdad? Estamos pensando que tu altavoz va desde las más bajas hasta las más altas frecuencias y que su respuesta de amplitud es plana. Vean que aquí tengo la respuesta de un altavoz que es totalmente plana, solo es representativa en general de lo que estaría pasando, y el otro altavoz está atenuado, no porque lo hayamos atenuado, sino porque es el altavoz que está a mayor distancia. Y asimismo se ve la respuesta de fase de uno de los altavoces como plana, el color azul, y la otra muestra el retardo, y la gris es la interacción de ambos. Entonces, al mismo tiempo que nosotros estamos manipulando la diferencia de nivel, lo voy a bajar a 6 decibeles,
esto se está actualizando y también estos valores para mostrar la diferencia de tiempo. Si yo tengo menor diferencia de nivel del centro, estoy con una diferencia de tiempo menor que si yo lo empiezo a marcar como una diferencia más grande de nivel, vean que aumenta por acá, y si ahora me voy hasta los 12 decibeles, veremos que está aumentando mucho más el tiempo. Y también recuerden que estos trazos están representados con respecto a las líneas amarillas, entonces aparte del tiempo estamos manejando también diferente nivel y eso es lo que se ve atenuado por este lado. Eso es lo que va a pasar, ¿ok? Eso es lo que definitivamente va a estar pasando y no quiero gastar más tiempo, pero podríamos llegar a ver también esto desde el punto de vista del ángulo azimut que tenemos, el ángulo horizontal, para poder ver cómo la sombra acústica está afectando, porque ustedes pueden ver que aquí hay un pequeño artículo donde dice filtros, banco de filtros simplificados para emular la difracción de la Tierra dependiendo del ángulo azimut de la fuente. Y por este lado, tengo las curvas de diferente ángulo de azimut que van atenuando como un filtro y las van poniendo. Entonces, yo puedo poner en on y off, déjenme, dije que no lo iba a hacer, pero lo voy a hacer solo con un ejercicio. Voy a poner una diferencia de 3 decibeles para que se vea drásticamente el filtro de peine. Y ahora voy a provocar el filtro de un azimut de 20 grados. Si le pongo uno aquí, se muestra el filtro. Vean que aquí se muestra esto simbólicamente qué está haciendo, qué filtro estamos poniendo al altavoz más alejado, pensando en que yo estoy midiendo aquí, al oído derecho le llegaría, es más, aquí estaría el sujeto en este momento. Por eso es que no lo tenía centrado hace rato. Le llegaría directamente el sonido al oído de este lado del sujeto y de parte de este altavoz a ese mismo oído tendrías una sombra acústica, pero pensemos que no sea de 90 grados, sino un azimut de 20 grados. Entonces tendrías esta atenuación y tendrías este efecto. Si quitamos el de 20 grados y ponemos el de 80, casi son 90, vean que vamos a tener mayor atenuación, por eso digo que le pongo 1, vamos a tener mayor atenuación y por lo tanto la amplitud en las altas frecuencias va a cambiar. Si ya tenemos altavoces que están como a 80 grados, casi como están estos, porque esos estarían como a 90 grados respecto al sujeto. Entonces, bueno, espero haber mostrado un poco la intención de este pequeño calculador. No tiene mucha ciencia, es solamente pues poner ahí digamos, las expresiones correspondientes. Ahora, hay un par de calculadores más que son interesantes. Déjenme nada más, voy a la presentación. Y aquí tengo otro calculador en donde, si lo observan, tiene relación también con dos altavoces y estamos viendo un porcentaje de área en el que estos están trabajando. Esto tiene que ver con un sistema Ambisonic. Déjenme ir nuevamente a esta zona, perdón, en donde quiero mostrarles por acá que se trata de un ejercicio, digamos, similar al que hemos hecho, ¿verdad? Porque tenemos dos altavoces a los costados, estamos partiendo tal vez del centro, me puedo acercar más hacia un altavoz hacia el otro, y se hace un análisis también de tiempo y de nivel. Esto fue motivado por un sistema Ambisonics, como pueden ver, esto sería la parte aérea de un sistema Ambisonic que tiene 8 altavoces, y este círculo en color como rosa está representando el área en donde no te sales de cierta diferencia de nivel y cierta diferencia de tiempo. Entonces, este es el área donde vamos a tener dentro de ese círculo de color rosa cierto nivel de diferencia de tiempo máximo y cierto nivel de diferencia de nivel, o sea, tiempo y nivel máximos de alguna manera. Entonces, lo que quiero que vean es que por acá hay un montón de pequeños gráficos que me ayudan a entender de manera general qué pasa con esta tendencia, ¿no? Algo muy interesante de este calculador es que nos permite ver también una cosa muy interesante y lo voy a ilustrar de esta manera. Imaginen que los altavoces, como se ilustra en este momento, tienen una separación de 20 metros en total. Entonces, imaginen por un momento que yo me muevo de aquí hacia la mitad del recorrido desde el punto central hacia este altavoz. Si me muevo a la mitad, quiere decir que me falta otra mitad para llegar a él. Si me muevo a la mitad, quiere decir que por parte de ese altavoz marcado como A, voy a tener 6 decibeles más. Pues porque me estoy moviendo a la mitad de la distancia desde el cero hasta él. Así de simple. Imaginen que yo en algún momento manipule la separación de estos altavoces y me vaya al doble de distancia.
Ya no estamos en -10 y +10, estamos en -20 y +20. Solo por un momento pensemos que me fui al doble de distancia. Sin importar esa distancia, si yo otra vez me muevo del centro a la mitad del recorrido hacia este altavoz, nuevamente por parte de este altavoz voy a ganar 6 decibeles. Claro, al moverlos al doble distancia, en el centro tuve menos nivel, pero de ese nivel relativo, cuando me muevo a la mitad de la distancia hacia un altavoz, voy a ganar de parte de ese altavoz 6 decibeles. No importa si estoy acercándolos o alejándolos más, siempre que parta del centro hacia la mitad de trayectoria hacia un altavoz, ese altavoz al que me estoy acercando va a tener 6 decibeles más. Eso va a ser siempre sin importar las distancias y obviamente cada vez que te acerques, la suma al centro va a ser mayor y cada vez que te alejes va a ser mayor, pero relativo al nivel que tengas al centro, siempre que vayas a la mitad vas a tener 6 decibeles. Eso no cambia. Ahora, lo que sí va a cambiar es el tiempo, ¿verdad? El tiempo sí va a cambiar porque si alejas más los altavoces, pues ya al alejarme, acercarme más a este punto va a significar, como aquí pueden significar 5 metros, en el que, ejemplo, en donde estamos 20 metros alejados va a significar 10 metros. Entonces, 5 metros y 10 metros en tiempo de propagación no es lo mismo. Entonces, cuando los alejamos, el tiempo sí va a estar cambiando. Entonces, aquí tenemos una serie de calculadores en donde, si se fijan, vamos a concentrarnos en esta parte. Este pequeño gráfico está mostrando la diferencia de nivel del altavoz A y B, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que conforme nosotros nos acercamos a un altavoz, vamos a alejarnos del otro. Entonces, conforme tú te acercas a un altavoz, el altavoz al que te acercas va a ganar nivel, ¿verdad? Entonces, la curva en color en azul marca los decibeles de la fuente A, que nos indica que al acercarte, pues nos estamos ganando más nivel. Y al alejarnos, perdemos más nivel de la fuente B. Entonces, al movernos del centro hacia A, ganamos nivel de A y perdemos nivel de B. La diferencia de nivel es el trazo en color gris. Y esto nos indica la tendencia que estamos hablando. En cuanto al tiempo, nuevamente recuerdo dónde está y dónde está B, para que lo veamos bien por aquí. Cuando yo me estoy acercando del punto central hacia la fuente A, pues tengo menos tiempo de propagación. Y por el otro lado me alejo de B y tiene más tiempo de propagación. La diferencia de tiempo la estamos mostrando por acá, ¿verdad? Esa es la diferencia de tiempo que estamos viendo. Del cero tiene cero diferencia, después va teniendo más y más y más diferencia de tiempo porque me estoy alejando del cero con el trazo en color gris. Entonces, esos son los datos que podemos ver y quiero también mostrarles por acá lo que tenemos, que es una pequeña imagen que habla del efecto que se tiene de lo que llaman una reflexión contra la diferencia de nivel. Entonces, en el eje vertical vamos a tener diferencia de nivel. Estamos en 0 decibeles, más 10, más 20, 0, menos 10 y menos 20 y menos 30 y menos 40 como diferencia de nivel. Y aquí hablan de una reflexión. Y aquí está el retardo de la reflexión. Sé que estamos hablando de una tabla que habla de diferencia de nivel y de tiempo de una reflexión. Pero lo interesante de esto es ver que están marcando zonas que llaman reflexión inaudible, que como tal, si lo pensamos, si hay una reflexión, para mí ni existe porque ya no la escucho. Aquí hay una zona en color verde que me habla de sentir una especie de espacialidad de parte de la reflexión. También hay otra zona que llaman ensanchamiento de la imagen, donde sentiría que la imagen es más grande de parte de la fuente, porque hay una reflexión con estas condiciones, y también la parte del eco, en donde ya hay tal diferencia de nivel y de tiempo que me genera ya la sensación de estar percibiendo repetida a esa fuente sonora. Entonces, yo sé que esto es con respecto de una reflexión, pero también lo podríamos llevar al efecto de una caja y otra que va a también reproducir ese sonido. Y a esa otra la podríamos ver como la reflexión. Entonces, no es una pared la que está reflejando, sino es otro altavoz que está repitiendo lo mismo. Entonces, hay ciertos puntos en donde si el segundo altavoz repite lo mismo con una diferencia de 20 decibeles o más, pues ya está inaudible. Es como si no estuviera el otro altavoz. Si en cambio tenemos una diferencia, por ejemplo, de 10 decibeles y 10, y 10 milisegundos, pues ahí sí tenemos
una sensación de espacialidad y después tendremos una sensación de ensanchar la imagen. Entonces, con este pequeño calculador, nosotros tenemos por acá unas tablas que nos permiten, digamos, delimitar en dónde podemos tener la sensación del espacio que estamos tratando de generar. Es decir, imaginen que yo quiero tolerar una diferencia de tiempo de 35 milisegundos y voy a comparar esta con una diferencia de tiempo de 5 milisegundos. Este calculador lo que está haciendo es que te está diciendo cuál es la diferencia de decibeles que vas a tener cuando tienes esta diferencia de tiempo, porque ya sabemos que cuando nos alejamos del centro hacia un lado, vas a empezar a tener diferencia de tiempo y también de nivel. Entonces, aquí, al ponerle la diferencia de tiempo, te marca la diferencia de nivel, te marca también perdón, la diferencia de nivel está acá en 11.9, te marca el offset de distancia que te indica cuánto te vas a alejar del centro hacia un altavoz o hacia otro y vas a llegar a encontrar esa diferencia de tiempo y de nivel. Entonces, este delta dBs está indicándote el área justamente que está dentro del círculo y que si tú rebasas eso acercándote hacia un altavoz, vas a rebasar los 35 milisegundos y los 11 decibeles. Entonces, es un parámetro muy importante. He comparado esto de 35,5 milisegundos para poder ver ambos en este gráfico. Vean que si hago el ejercicio, este es mi último ejercicio porque sé que nos queda ya poco tiempo, a pesar de que teníamos un par de horas y eso indicaría que me quedan todavía algunos minutos extra por lo que empezamos tarde, pero tenemos que respetar el tiempo porque hay otras ponencias. Si pongo el tiempo de 35 milisegundos y lo dibujo por acá, déjenme ver si es sí, vamos a ponerlo, 35 milisegundos estaría como por aquí. Déjenme ver un segundito, aquí lo voy a poner. ¿Ok? Voy a poner como esta línea. Y luego, estoy entre 30 y 40, son los 35 milisegundos. Y aquí nos marca casi 12 decibeles de diferencia. Entonces aquí está 10 decibeles, 12 decibeles la voy a poner como por aquí. Entonces estoy marcando este punto como el punto de intersección de 35 milisegundos y de 12 decibeles. Y luego tengo otro de referencia que es de 5 milisegundos. Entonces, si ponemos una diferencia de tiempo de 5 milisegundos, aquí está 0 y aquí está 10, vamos a poner 5 milisegundos como por acá, y tiene una diferencia de casi 2 decibeles. Entonces voy a poner aquí una pequeña diferencia de 2 decibeles y ven que me encuentro por acá. Entonces, si trazo una línea de aquí a acá, pues, estoy simulando cómo tendría yo la sensación desde el centro de los altavoces hasta la parte baja. Y esa sensación, déjenme mover un poquito esto, esa sensación es la que tendríamos dentro del círculo color rosa. Entonces, es interesante ver cómo podemos con calculadores ver cuáles son las diferencias de tiempo, cuáles son las diferencias de nivel, qué porcentaje de área estoy ocupando, porque obviamente puedo ver qué área tiene el círculo grande contra el círculo pequeño y de esa manera delimitar la sensación de acuerdo a lo que quiero generar de espacialidad, de ensanchamiento, o ver en dónde tengo reflexiones inaudibles o ver dónde tengo ecos para poder aplicar esto a mi sistema. Entonces, bueno, creo que deberíamos parar por si hay alguna pregunta, algo así. Tenía un par de calculadores más, pero en otra ocasión lo vemos para que demos tiempo a las siguientes ponencias. No sé si hay alguna pregunta de alguien que no vaya a dormir si no la contestamos, una cosa similar. Ok, ingeniero, regresamos aquí. Ahorita mis compañeros me dicen que tenemos dos preguntas. Ok, La primera es del compañero Omar Marrón Castro, que dice, ajá. en los sistemas multicanal, ¿cómo seleccionas el punto de medición para ajustar el sistema? Bueno, es una pregunta que como tal no podría contestarse en poco tiempo, pero depende del tipo de sistema que estés ocupando. Nosotros, por ejemplo, de acuerdo a la disposición de altavoces, lo único que procuramos hacer es que tengamos igual nivel de parte de todas las fuentes, igual la misma cobertura, o sea, la mejor cobertura de parte de toda la audiencia, y eso se hace muchas veces respecto a un punto central de audiencia, ¿no? Un punto que sea referente para que veamos de ahí la variación de nivel que tenemos hacia todos lados. Entonces, de ese punto de referencia, que es más o menos como el centro de la audiencia que queremos cubrir, vemos que no haya tanta variación y que el nivel de todas las fuentes en ese punto sea muy similar. Pero aplican lo que ya sabemos, ver la cobertura horizontal, ver la cobertura vertical y ponerte en ese punto de referencia para ver que haya mucha similitud
respecto a las fuentes y que si te mueves de ahí para acercarte a la fuente, sabes que vas a tener un poco de más nivel de baja frecuencia con respecto a las altas frecuencias y si te alejas vas a saber que también vas a tener una variación, pero eso va a ser respecto a un punto Celtran que sepas que está bien en promedio. Ok, profesor. La siguiente pregunta es del ingeniero Francisco Jesús Mondragón Luz, que nos dice, ¿en qué lenguaje de programación está desarrollando el software de simulación? El software de simulación, no sé si se refiere al map 3D, no sé si se refiere a, porque los que vimos al final son en Excel, este, algunas cosas sé que si no estoy mal del map 3D están con C++, una cosa así, y ya de Space Map Go, que es solo quiero mostrar una, mientras voy contestando una diapositiva porque les prometí que iba a poner lo de los códigos. A lo Adelante. mejor en el caso de Space Map Go no tengo mucha noción, pero sí podemos preguntarle a Yanina, que es una de las desarrolladoras de Space Map Go, para que ustedes puedan escuchar de primera mano qué tipo de programación están aplicando. Y bueno, estos códigos QR, si le sacan una fotito, yo sé que después le pueden sacar la foto de cada uno para que los lleve. Hay muchos videos relacionados con Map 3D, con Space Map Go, con la sección de entrenamientos de la marca, para que los puedan disfrutar y ver las veces que ustedes quieran. Entonces lo dejo aquí como para que puedan ahondar un poquito más. Y si hay alguna pregunta muy directa sobre estas tecnologías, como la de qué tipo de lenguaje se utiliza, mándemela, y con gusto, pues la podemos dirigir hacia las personas adecuadas. Entonces espero que les haya tiempo de sacar ya la captura de pantalla de esto. Este, y pues aprovecho a poner la de muchas gracias. Ok, Inge, acaba de llegar otra pregunta. sí. Tenemos de igual del ingeniero Omar Marrón Castro, que nos comenta, ¿en un cine se ajusta a partir de ese punto central? No, en el cine aplican ciertas reglas, como es la de los 2/3 de la pantalla, la pared trasera, en donde se pone lo que llaman el golden seat. Ahí es donde se toman las mayores decisiones. Y también dependiendo de si estás en una sala de postproducción, obviamente es donde se mezcla y lugares aledaños, que es donde pueden escuchar más o los productores. Pero en cine es el 2/3 de la pantalla. Eso se rige con ciertas normas que están establecidas, que hay que seguirlas como tal, ¿no? En cuanto a los sistemas de inmersión, digamos que hay muchas cosas que están todavía construyéndose, hay ciertos parámetros, hay ciertas reglas, ciertas recomendaciones, pero yo siento que mucho de ello todavía se está construyendo de la mejor manera para tener un poco más de guía y demás, pero lo que termine resultando al final como referencia, seguramente uno puede aplicar todo lo que estuvimos viendo aquí para ver cómo está actuando en términos de la cobertura, del tiempo, de la diferencia de nivel y cómo nos genera eso una percepción psicoacústica, ¿no? Es correcto, ingeniero. Es por eso que esa sería con la última pregunta que cerramos. Más aparte de los saludos que le tienen a usted del alumno Yayo Rocha Vega, lo manda a saludar. Ay, Y Dali Edmey, Mr. Jair, sí, Emilio Torres Valdivia, son buenos amigos, sí. Carlos López, Ángel Fernando Flores Guzmán y muchos más. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Sí, son colegas Jair y Dali. Y bueno, todos los demás, gracias por estar por acá sintonizándonos. Sé que hay muy buenas conferencias que siguen, así es que les invito a que vean la mayor que se puede, porque es la manera en que uno aprende de las nuevas tecnologías y tendencias. Y no se olviden que los principios, la física, pues no ha cambiado, ¿no? Hay que procurar siempre aferrarse a eso que sabemos que está trabajando de esa manera y sobre ello analizar las nuevas herramientas. Y pues bueno, muchas gracias también a todos los del SECA. Les deseo lo mejor en las siguientes ponencias, en los siguientes días y que sea muy productivo para todas partes. Es correcto, ingeniero. Pues muchísimas gracias. Nos alegró que haya aceptado esta invitación, a hablarnos de este tema que es demasiadamente importante y en un futuro, ¿por qué no vernos en la bolsa de trabajo, no? ¿Sí? Y también presencial. También es correcto ya, próximamente. Pues Bueno, muchísimas gracias, ingeniero, por parte de todo el equipo del SECA. Le agradezco esta
honorable presentación que usted nos acaba de dar. Al contrario, gracias nuevamente a todos.